Hola, en esta unidad vamos a introducir el tema de cómo evaluar la calidad de nuestros diseños relacionales. Para determinar si un diseño es de buena calidad o no, se pueden utilizar un conjunto de guías informales o bien se puede utilizar el proceso formal de normalización, que está basado en las dependencias funcionales. Para empezar a abordar el tema de las dependencias funcionales, veamos primero su definición. Se dice que un conjunto de atributos X determina funcionalmente a un conjunto de atributos Y si el valor de X determina el valor de Y. Ahora bien, las dependencias funcionales generalmente se derivan de las restricciones que hay en el mundo real. La siguiente definición es muy útil cuando estamos tratando de determinar si una dependencia funcional se cumple o no. La definición dice así: X determina funcionalmente a Y se cumple si, para cualesquiera dos tuplas T1 y T2 en la relación R que coincidan en su valor de X, estas tuplas también deben coincidir en su valor de Y. Vamos a aplicar la definición que acabamos de ver para tratar de resolver este ejercicio. Dado el estado de relación que se muestra a la derecha, la dependencia funcional A determina funcionalmente a B, se cumple, no se cumple o no se puede saber con certeza. Aplicando la definición que vimos hace un rato, recordamos que deberíamos ser capaces de encontrar tuplas que coincidan en su valor de A, y si las encontramos, entonces esas mismas tuplas deberían coincidir en su valor de B. Veamos entonces qué tenemos en nuestro estado de relación. Acá tenemos dos tuplas que coinciden en su valor de A, es decir, las dos tienen un 10 en su atributo A, pero nótese que no coinciden en su valor de B, puesto que tienen valor de B1 y B2. Hemos entonces encontrado un contraejemplo que no cumple la definición de dependencia funcional. Por lo tanto, podemos asegurar que esta DF no se cumple en este estado de relación. Y si no se cumple en este estado, no se cumple para ninguno. Es decir, no deberían haber excepciones a una dependencia funcional. Por lo tanto, la respuesta a este ejercicio es la alternativa B, que no se cumple. En el ejercicio anterior, fuimos capaces de descartar una dependencia funcional con base en solo un estado de relación. Sin embargo, a partir de solo un estado de relación, no podemos inferir una dependencia funcional. Esto sería peligroso, puesto que solo estaríamos viendo un subconjunto muy pequeño de todos los posibles datos que puedan estar en nuestra relación. Entonces, para poder determinar una dependencia funcional, debemos poder ver muchos estados y verificar que en todos esos estados de relación, efectivamente, no encontramos un contraejemplo a la definición, o dicho de otra manera, podemos garantizar hasta cierto punto que la dependencia se cumple. Analicemos el siguiente ejercicio. A partir del estado de relación mostrado a la derecha, debemos indicar si la dependencia B determina funcionalmente a C, se cumple, no se cumple o no se puede saber con certeza. Aplicando nuevamente la definición que habíamos visto, podemos tratar de encontrar dos tuplas que coincidan en su valor de B y revisar si coinciden en su valor de C. Vemos, por ejemplo, que encontramos dos pares de tuplas. Las verdes coinciden en su valor de B porque tienen el valor B1 y también coinciden en su valor de C puesto que tienen C1. El otro par de tuplas coinciden en su valor de B puesto que tienen un B3, las rojas, y también coinciden en su valor de C puesto que tienen C4. No hemos encontrado entonces un contraejemplo para nuestra dependencia funcional. Sin embargo, no podemos asegurar, dado solamente este estado de relación, que la dependencia se cumple efectivamente.
Entonces, la respuesta correcta en este caso sería que no podemos saber con certeza aún si la de f se cumple o no. ¿Cuándo podemos saber con certeza que una dependencia se cumple? Bueno, hay dos formas de hacerlo. La primera es con base en restricciones del mundo real, es decir, si dado el minimundo o el dominio sobre el cual estamos trabajando, existen ciertas restricciones dadas que por la naturaleza del dominio sabemos que siempre se dan, y esto lo podemos corroborar con los expertos en el dominio, pues entonces podemos decidir que la de f existe. Por otro lado, la otra opción también es ver si podemos aplicar alguna regla de inferencia sobre los atributos involucrados en la dependencia. Esto es un tema un poco avanzado y fuera del alcance de este curso, pero eso también es posible. Finalmente, si no se dan ninguna de estas dos opciones, pues también existe la posibilidad de ver muchos estados de relación, y si después de ver muchos estados de relación no encontramos un contraejemplo, pues podemos decir con cierto grado de certeza que la de f se cumple. Algo interesante sobre dependencias funcionales es que la llave de una relación siempre determina funcionalmente a todos los atributos de esa relación. Intentemos analizar un poquito por qué esto se da. Bien, primero que nada, recordemos que por la naturaleza de la llave no pueden haber dos tuplas con el mismo valor para la llave, es decir, dos tuplas t1 y t2 no pueden coincidir en su valor de k, suponiendo que k es nuestro atributo llave. Y si recordamos nuestra definición que usábamos para encontrar contraejemplos y determinar que una de f no se cumplía, al intentar aplicar esa definición nos damos cuenta que no podemos. En nuestro caso, X sería K, la llave. Entonces, decimos que vamos a intentar buscar dos tuplas T1 y T2 en R que coincidan en su valor de X, para luego ver si coinciden en su valor de Y, si no coinciden, encontramos nuestro contraejemplo. Sin embargo, cuando intentamos encontrar dos tuplas que coincidan en el valor del lado izquierdo de la de F, que en este caso sería K o nuestra llave, pues sencillamente no podemos, porque por la definición de llave nunca van a haber dos tuplas que coincidan en el valor de K. Entonces nunca vamos a poder encontrar un contraejemplo, es decir, nunca vamos a encontrar dos tuplas que coincidan en el valor de X pero no en el valor de Y. Por lo tanto, K, que es la llave, siempre va a determinar funcionalmente todos los atributos de la relación. Bien, vamos a hablar un poquito sobre el concepto de clausura. Este concepto es importante porque lo vamos a usar durante el proceso de normalización. La clausura de un conjunto de atributos X con respecto a un conjunto de dependencias funcionales F se le denomina el conjunto X más y está conformado por todos los atributos que son determinados funcionalmente por X con base en F. Para encontrar la clausura de un conjunto de atributos vamos a utilizar el siguiente algoritmo. Este algoritmo básicamente empieza asignando a la clausura el conjunto de atributos X que tenemos en un inicio. Y luego, para cada una de las dependencias funcionales que hay en nuestro conjunto F, vamos a ir agregando a nuestra clausura los atributos que correspondan. Este algoritmo es más fácil entenderlo a través de su uso en un ejemplo. En este ejemplo tenemos una relación R y un conjunto de dependencias funcionales. Nos piden entonces encontrar la clausura del conjunto de atributos AB, es decir, nos piden encontrar AB más. El paso inicial es asignar a la clausura el conjunto de atributos en X, que en este caso sería A y B. Ahora vamos a ir iterando por todas las dependencias funcionales y agregando atributos a la clausura cuando corresponda.
Empezamos analizando la primera dependencia funcional. AB determina funcionalmente a C. ¿Cómo sabemos si debemos agregar atributos a nuestra clausura o no? Lo que tenemos que ver es si el lado izquierdo de la DF ya está contenido en el conjunto que llevamos de nuestra clausura. En efecto, en este caso está contenido porque AB es un subconjunto de AB y entonces procedemos a agregar el lado derecho de la dependencia funcional a nuestra clausura. Entonces agregamos el atributo C de manera que ahora nuestra clausura es el conjunto A, B y C. Bien, seguimos analizando la siguiente dependencia funcional, que es BC determina a AD, y entonces hacemos el mismo proceso. Revisamos si el lado izquierdo de esa dependencia funcional está contenido dentro del conjunto que llevamos de clausura. El conjunto que llevamos de clausura hasta el momento es ABC. Vean entonces que BC, de hecho, es un subconjunto de ABC, que es nuestra clausura. Por lo tanto, procedemos entonces a agregar el lado derecho de la dependencia funcional a nuestra clausura. En este caso, entonces, agregamos AD y nuestra nueva clausura está compuesta por A, B, C y D. Nótese que como estos son conjuntos, no volvemos a agregar el atributo A, puesto que ya está. Entonces únicamente vamos a agregar el atributo D. Continuando con las dependencias funcionales, analizamos ahora la dependencia D determina funcionalmente a E. El lado izquierdo de esta dependencia, que es el atributo D, ya está dentro de nuestro conjunto de clausura. Por lo tanto, procedemos a agregar la parte derecha de la dependencia en nuestro conjunto de clausura. Entonces agregaríamos el atributo E. Continuando con nuestra última dependencia, tenemos que CE determina funcionalmente a B. Como C y E ya están dentro de nuestra clausura, procederíamos a agregar la parte derecha de la clausura. Sin embargo, el atributo B ya se encuentra dentro de la clausura también, por lo que no hay nada que agregar. Una vez que pasamos por todas las dependencias funcionales de nuestro conjunto, debemos hacer una segunda pasada revisando que no haya ningún otro atributo que debemos agregar. En este caso, vemos que ya no se puede agregar nada más, pues por la primera dependencia funcional agregaríamos a C, pero ya C lo tenemos en nuestra clausura. Por la segunda dependencia funcional agregaríamos a AD, pero ya A y D están en nuestra clausura. Y así sucesivamente con las demás. Entonces, después de dar una pasada nuevamente por las DFs, nos damos cuenta que la clausura ya no cambió, ya no se puede agregar nada más. Y cuando esta condición pasa, cuando ya no hay más atributos que agregar después de una pasada, el algoritmo puede terminar. Así pues, la respuesta a nuestro ejercicio sería que la clausura de los conjuntos A y B es el conjunto A, B, C, D y E. Ahora bien, ¿esto qué nos dice sobre la posibilidad de que A y B sean llave? Bueno, nos dice que ellos no pueden ser llave, ni siquiera superllave, porque no están llegando al atributo F. Y para ser llave, recordemos que una llave tiene que determinar funcionalmente todos los atributos de la relación. Entonces nuestra respuesta sería simplemente esta.